9:37 y hemos estado conversando con el congresista que es presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Johan Flores, y debía contestarnos de manera precisa, antes de dar la palabra a Carlos, esta es mi última pregunta, si cree o no en que unas generaciones deben tener una actitud de solidaridad hacia otras, si los activos de hoy deben o no financiar a los ancianos de hoy, y en ese sentido no se puede disolver el fondo que se ha ido acumulando con ese objetivo y no como un ahorro privado, que es lo propio de los fondos privados. Sí, como le comentaba, estamos de acuerdo, creo que el Estado tiene que ser solidario, ¿no? Definitivamente, porque eso va a garantizar una mejor pensión permanente, pero también estamos en desacuerdo en el actual sistema de pensiones. Creemos que debe reformarse y que tiene que ser un sistema de pensiones que realmente sea más rentable, más favorable, y en esa perspectiva creo que el Poder Ejecutivo también tiene que, así como da millones y millones para los grandes capitales y millonarios, también debe buscar el mecanismo de mejorar en este caso la economía de las familias. De una forma también es buscando justamente que se pueda devolver en parte los fondos de los aportantes de las ONP. Congresista, un tema ya de índole general que vincula a la bancada. Hace unos días escuchamos a su compañero de bancada, justamente Aarón Espinosa, hablar de la posibilidad de una censura a la mesa directiva, o mejor dicho, a la presidenta del Congreso, porque hay una serie de pedidos vinculados con la defensa del Congreso en el tema de la inconstitucionalidad justamente de la ley del ONP, pero no sé si es que esa idea ha ido madurando. O sea, Podemos Perú insiste en su posibilidad de censurar a la presidenta del Congreso. Nosotros consideramos de que es importante de que se pueda impulsar en el pleno proyectos justamente que beneficien a las grandes mayorías. Uno de estos proyectos es el proyecto en contra de la usura financiera, ¿no?, que también está en la Comisión de Defensa del Consumidor. Y lo que pretende este proyecto es que el Banco Central de Reserva pueda poner límites, en este caso, a las tasas financieras de los bancos, que actualmente en el Perú lamentablemente no lo hay. Y justamente le comento esto para ser más concreto, por favor. O sea, yo quisiera saber, reitero, Podemos Perú mantiene esta intención, ¿no?, que no ha sido despejada todavía en cuanto a duda se refiere, de poder censurar a la presidenta del Congreso, ¿sí o no? Yo creo que es un tema que está en evaluación, ¿no? En la medida que la presidenta del Congreso y la mesa directiva impulsen proyectos que sean de beneficio, nosotros vamos a respaldarlo, ¿no? En la medida de que no lo sean, ¿de qué depende? Solamente habrá que evaluar con otras bancadas. ¿De qué depende? O sea, si de acá al 29 de diciembre, por ejemplo, que acaba la legislatura, no se agende este proyecto de la usura de los bancos como lo llevan ustedes, ¿van a censurarla? ¿Van a presentar la moción? Es un tema de evaluación, ¿no? Es un tema de evaluación. Nosotros particularmente damos nuestro respaldo a la presidenta del Congreso y esperemos que siempre pueda... Pero perdón, usted dice que le dan su respaldo, pero por declaraciones y expresiones de otros colegas suyos de la misma bancada no parece que sea así. Solamente basta con escuchar las intervenciones que hubo en el último pleno, ¿no? También de su colega Aarón Espinosa. O sea, me parece que hay una falta de definición en ese sentido de parte de ustedes. Como le digo, es un tema que está en evaluación, ¿no? En evaluación permanente, porque definitivamente en estos cortos meses que quedan de gestión parlamentaria, la mesa directiva tiene que priorizar temas que beneficien, en este caso, a los 33 millones de peruanos, ¿no? Entre ellos el proyecto de la usura y otros proyectos. Nosotros, yo le digo particularmente, le doy mi respaldo a la mesa directiva, pero siempre en este caso está en evaluación. En realidad todos estamos en evaluación, señor. ¿No suena eso como un chantaje a la mesa directiva? Definitivamente que no. O sea, si no haces esto o no agendas esto, te censuro. No estamos en esa perspectiva, ¿no? Nosotros lo que pedimos es que la actual mesa directiva siempre impulse y agende proyectos y dictámenes que favorezcan a los 33 millones de peruanos, y esperamos y estamos convencidos que así lo va a hacer la presidenta del Congreso, como es nuestra colega Mirta Vázquez. Pues muy bien, muchas gracias, señor congresista Johan Flores. Veremos entonces cómo evoluciona este tema del ONP y su gestión a la cabeza de Codeco. Carlos, tenemos otro invitado, cambiamos de tema. Así es. Ahora... sí, Fernando, vamos a conversar con el exministro de Economía, Alonso Segura.
¿Cómo está, señor Segura? Muy buenos días. Buenos días, Carlos, Fernando, ¿cómo están? Un placer estar acá. Buenos días, ministro. Bueno, ¿cuál es su comentario respecto a todo esto que ha ocurrido en el Congreso, no llegar a un consenso, a un acuerdo sobre lo que debe ser la nueva ley de promoción agraria y que ha vuelto a generar una situación de tensión social en el país? Sí, bueno, es lamentable que se haya llegado a esto. No se trata de hacer una historia revisionista, pero esa derogación, digamos, apresurada de la ley de promoción agraria sin tener una alternativa no fue precisamente responsable. Lamentablemente la propuesta del legislativo, y he escrito al respecto con Piero Bessi, no es simplemente es irreal, es inviable. Esperemos que este paso a comisiones y esta ventana de oportunidad que se genera sirva para que sobre todo el Ejecutivo pueda plantear alternativas razonables. Creo que tiene que tomar una posición más clara sobre cuál es un régimen que pueda seguir generando, digamos, empleo, sobre todo empleo formal, empleo decente en el campo, en terminología de la OIT, y por otro lado que siga constituyéndose un motor de inversión y de generación de actividad, sobre todo en zonas rurales, ¿no? La propuesta lamentablemente que hay en este momento no lo va a lograr, va a lograr exactamente lo contrario. Tengamos en cuenta que la informalidad en zonas rurales en Perú es más de 96%, y en actividad agraria en zonas rurales es de más de 98%. Entonces, realmente, ¿qué estamos hablando? Subir las vallas sin ningún tipo de consideración por factores de productividad, etcétera, no va a lograr el resultado que quizás algunos están buscando, ¿no? Abusos, evidentemente, tienen que combatirse siempre, pero creo que es claro que lo que se tenía que buscar era cómo hacer para integrar a cadenas de valor a productores más pequeños. Creo que esa era la tarea pendiente, ¿no? Que esta agroexportación no sea la historia solo de algunos grandes, sino que jale a unidades productivas más pequeñas. Sin embargo, la discusión ha sido por otro lado, ¿no? Sí, ministro, en este artículo reciente al que usted ha hecho referencia, que usted firmó junto al exministro Piero Bessi también, usted sostiene que es decepcionante el proyecto que se había presentado, sobre todo porque el Ministerio de Economía se interesaba en el tema tributario y el Ministerio de Trabajo en el tema laboral, desconociendo una visión de conjunto de ese sector, del cual usted afirma algo tajante: no hay desarrollo posible sin el motor agroexport. Explíquenos por qué, por favor, y al mismo tiempo por qué resulta tan difícil decir eso, porque es un tema que se ha vuelto sumamente susceptible, y si uno sostiene lo que usted, vienen críticas de todo tipo sin entrar al argumento que usted está dando. Por eso yo le ruego que lo explique de la manera más clara posible. Sí, gracias, Fernando. A ver, lo primero, y es que hay que tener claro que la actividad agraria se da en zonas muy pobres del país, ¿de acuerdo? Todavía cerca de la el 25% de la población trabaja en zonas rurales. Entonces, es importante como un motor de desarrollo, como una especie de desarrollo, que puedas generar esas actividades económicas en el campo, actividades económicas que realmente permitan que salgan grandes segmentos de la población de la pobreza, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es, ¿cómo consigues esto si el Ejecutivo, el Congreso, digamos, ahí está el proyecto de ley, digamos que no va a conseguir esto, pero el Ejecutivo hasta el momento ha tomado una posición distante. Básicamente ha dicho: eliminemos las exoneraciones. De acuerdo, yo he sido ministro de Economía, en general las exoneraciones tributarias no son buenas, pero también hay que tener cuidado cuando quieres desarrollar sectores que todavía son nacientes, ¿de acuerdo? Agroexportación podríamos argumentar que no, pero esto también afecta a forestal y acuicultura. El costo de capital, la rentabilidad de capital en zonas de alto riesgo forestal no tiene bienes públicos. ¿Cómo compensas ese riesgo si es que lo tratas como si fuera una actividad plenamente desarrollada? Entonces, eso nos referíamos como no puedes tener solo una visión tributaria, y por otro lado el Ministerio de Trabajo simplemente diciendo efectivamente que pasen todos a régimen general, sin reconocer la estacionalidad del trabajo en el campo, y dos, la productividad. Al final esa tiene que ser una discusión de números, Fernando. Tiene que verse realmente
cuánto es el empleo formal que se ha generado, cuál ha sido la evolución. Y sobre eso queremos preguntarle justamente sobre el empleo formal generado, para entender por qué ha habido esa súbita explosión de descontento con las manifestaciones de violencia que hemos visto. Pero permítanos antes ir a una breve pausa y retomamos por favor la entrevista con usted. 9:52, estamos entrevistando al exministro de Economía, Alonso Segura, quien nos dijo que se trataba de un tema finalmente de números, y por eso es que le preguntamos números respecto a la creación de empleo formal y sobre remuneraciones también. Sí, Fernando, acá lo que se trata es, todos queremos que cada vez haya mejor calidad de empleo en el Perú, y particularmente en el agro, pero eso no se puede determinar por norma. ¿Cuál es la realidad? Fijémonos en cifras del INEI. ¿Cuál es el ingreso promedio en zonas rurales en el Perú? 700 soles. ¿Cuál es el nivel de informalidad en zonas rurales en el Perú? 96%. En zonas rurales, en agricultura, más del 98%. Somos uno de los países de América Latina, si vemos cifras de la OIT, que tiene mayor informalidad en el campo. Entonces, de nuevo, acá hay un tema de productividad. Tenemos que seguir llevando bienes públicos digamos, a estas zonas del país, obras de irrigación, riego tecnificado. Ahí hay que meter mucho esfuerzo como una estrategia de desarrollo, que no simplemente retiro un impuesto y retiro un régimen laboral, sino tiene que haber una estrategia. De acuerdo, en el agro sí es, sí es adecuado ir retirando la exoneración tributaria, pero ojo, mira forestal, mira acuícolas están en la misma situación, y esos recursos destínalos a generar bienes públicos en la actividad agraria, pero tiene que ser bajo una estrategia. Si tú subes la valla, como están proponiendo, de la remuneración mínima vital, dependiendo de la versión de artículo 25% el bono, o lo que fuera, hasta más, inclusive en alguna otra proporción 50%, lo que vas a generar es destrucción de empleo formal en el campo, lo vas a precarizar aún más. Entonces, nuevamente, ¿cuál es tu comparable? Entonces, tenemos que trabajar en generar mejores condiciones de trabajo en el campo. Fiscalización ciertamente es importante, pero también es integración a cadenas productivas. Entonces, esta visión desarrollista, digamos, del agro no se está dando, se está pasando a una visión fiscalizadora porque fijo un derecho acá, se va a cumplir, muy probablemente no ocurra, y están desconociendo la realidad del agro, no solo en Perú, sino en América Latina en general, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y ahí, ¿quién debería liderar ahora que se ha abierto la oportunidad? Naturalmente el Ejecutivo. Tiene que escucharse al Ministerio de Agricultura, que ha estado bastante silente en esta situación. Sí, el exministro Benítez estuvo hablando el otro día en tu programa, levantó puntos bastante claros también. Entonces, de nuevo, el Minagri tiene que tener una posición, y yo creo que el MEF necesita tener una posición bastante más. Siempre el MEF tiene una visión integradora, y creo que está demasiado específico en este momento en temas tributarios, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Alonso Segura. Tomamos nota de esta propuesta y esa insistencia en tener una visión global de desarrollo y prestar atención a los sectores acuícola y forestal. Que tengan muy buenos días. Gracias.